6:39. Ahora vamos a conversar con Rosario Espinal, la politóloga Rosario Espinal, y nos debatíamos casi todos los medios al hablar de los principales acontecimientos del año 2014. Se debaten entre rebaja de los precios internacionales del petróleo y el asunto de el anuncio hecho entre el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro para un restablecimiento, el inicio de un restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Ajá. En el plano internacional, ¿por qué acontecimiento se inclina Rosario Espinal? Yo creo que esos son los dos acontecimientos más importantes. Los dos, para este continente, las dos noticias son muy importantes. Para el mundo, en sentido general, el petróleo más importante, es más importante que la cuestión de Cuba-Estados Unidos. Pero para nosotros aquí en esta región, yo creo que las dos noticias son las principales del año 2014. En el caso del comienzo, digamos, porque realmente ese es un proceso que va a ser largo, es un inicio, digamos, de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Eso va a tomar mucho tiempo, hay una parte que depende del Congreso, el Congreso será de mayoría republicana, el Congreso se va a oponer, o sea que Obama va a tener que ir tomando medidas lentamente, o sea que es un proceso largo, ¿verdad? Pero de todas formas comienza el deshielo. Vamos a decir, y eso sí que cambia, primero cambia el ambiente político de la diplomacia. Por ejemplo, en abril próximo, en la reunión que se va a producir en Panamá, ya Cuba estará presente. O sea, había la tensión de que los países latinoamericanos querían que Cuba participara, pero como estaban las cosas con Estados Unidos no se sabía qué iba a hacer. Ahora ya esa reunión probablemente se va a desenvolver en un ambiente de mayor amistad, digamos, entre todos los países de la región. Así que yo creo que de inmediato tiene un impacto psicológico, digamos, en el ámbito diplomático importante. Ya en el más largo plazo, bueno, pues ya veremos el impacto económico que tiene para la región, para nosotros, que es algo que es un reto para nosotros. República Dominicana no se puede sentar ahora a decir que no nos va a afectar. Yo creo que hay que apoyar lo que está pasando. Uno no puede querer para siempre que Cuba esté aislada de ninguna manera, pero República Dominicana tiene que prepararse. Por ejemplo, plantear que aquí no va a haber un impacto problemático porque por el multidestino turístico me parece una falacia. O sea, lo va a afectar. Lo que nosotros ofrecemos es lo mismo. Es distinto el multidestino, por ejemplo, en el turismo europeo. Porque el que va a Londres ve una cosa muy diferente al que va a París, o al que va a Viena, o al que va a Roma. O sea, son cosas diferentes. La gente va a Europa y aprovecha el multidestino una vez está ahí como turista. Pero para el caso del Caribe es lo mismo. O sea, los turistas buscan el calor, el mar, la música, la alegría, la hospitalidad. O sea, eso es lo que buscan y vienen por un tiempo limitado. O sea, vienen por 4 días, 5 días, máximo, digamos, 7 días, la mayoría de los turistas. Así que República Dominicana tiene que prepararse, tiene tiempo de hacerlo. Aquí hay que mejorar los niveles educativos, porque el turismo en Cuba va a ser de mayor calidad cuando se pueda desarrollar. Entonces, aquí hay que mejorar el nivel educativo para mencionar algo sencillo. Un espectáculo que hay que presentarle todas las noches a los turistas que están encerrados en un resort, porque los turistas están ahí y no salen prácticamente. Entonces, la calidad del espectáculo, que Cuba tiene músicos súper preparados, artistas muy bien preparados, aquí hay que mejorar la calidad de la oferta turística, desde el espectáculo que se ofrece en un hotel hasta la infraestructura, las carreteras, la seguridad ciudadana, de manera que los turistas puedan ir a la ciudad, se motiven para ir, haya seguridad y entonces hay un efecto multiplicador del gasto turístico, porque el turista que se queda encerrado en un resort no gasta en un pueblo. Entonces, en un pueblo se necesita que haya una artesanía de calidad, por ejemplo, para que el turista pueda comprar algo que valga la pena en ese mercado artesanal. Así que yo creo que hay tiempo, pero la República Dominicana nunca ha podido asumir un liderazgo regional. Y cuando Cuba entre de lleno
a la región. Cuba va a asumir el liderazgo regional. Y República Dominicana ha estado muy tarada en asumir un liderazgo regional cuando ha tenido, digamos, en los últimos 30 años, para no hablar de más, o sea, en los últimos 30 años, República Dominicana ha podido asumir un liderazgo, pudo haberlo asumido de manera más decisiva y no lo ha hecho. Así que es buena la noticia y le impone a República Dominicana un reto de mejorar su oferta turística, de mejorar su diversidad de exportación, de mejorar su infraestructura educativa y la infraestructura física también. En el plano local, en lo que estamos hablando de las incidencias de este año 2014, ¿cómo se siente Rosario Espinal? ¿Frustrada? ¿Siente satisfacción? ¿El país puede mostrar algunos avances importantes? Yo creo que este es un año que yo diría, lo que ha pasado es, por un lado persisten los problemas, aquí persisten problemas serios. Por ejemplo, el problema de la delincuencia, aquí hay que abordarlo de manera más decisiva. Entonces, es un problema que está erosionando esta sociedad, que tiene un impacto muy negativo, para lo cual no se ha hecho lo suficiente. Yo pienso que abordar el tema de la delincuencia es un asunto pendiente que el gobierno tiene que hacer, y para eso hay que involucrar instituciones clave de este país, comenzando por la Policía Nacional. Correcto. Entonces, la delincuencia es un tema que el gobierno tiene que abordar de manera mucho más decisiva. En un área donde ha habido avance ha sido en el área educativa, pero este avance está todavía muy mediado por el gasto en la construcción de escuelas. Entonces, el tema de la calidad educativa está pendiente. Aquí se depende mucho de que el gobierno construya, porque es un generador de empleo, en una economía donde el sector privado no genera muchos empleos. Entonces se espera que el Estado genere los empleos, y por eso la construcción es tan importante. Pero la construcción de escuelas, que sí es necesaria, porque se necesitaba mejorar la infraestructura del sistema educativo, y sobre todo si se va tan extendida, que es un buen subsidio para las familias pobres. O sea, la tanda extendida es un subsidio muy importante porque supone darle una comida a los muchachos y supone mantener a los muchachos en un plantel escolar y no deambulando en un barrio. Entonces, ese es un buen subsidio para las capas media baja y baja, que son las que mandan sus hijos a las escuelas públicas. Entonces, yo pienso que esa es una medida muy importante, pero el gobierno y el Ministerio de Educación en este caso tiene que hacer una gran inversión en mejorar la calidad educativa, porque no hacemos nada con tener los muchachos hasta las 3 o 4 de la tarde en un plantel escolar si no hay realmente una mejoría de la calidad del currículum educativo. Así que ahí hay un reto pendiente. Hay mejoría indiscutiblemente. La sociedad le ha aplaudido al presidente Medina que destine más recursos, como indicaba la ley, y ningún presidente había hecho anteriormente. Así que ese es un punto a favor que lleva el presidente Medina. Pero falta mucho por hacer y no pueden quedarse a medias en ese campo. Así que ahí hay avance, pero de grandes desafíos. En el sector de salud, creo que hay muchísimo por hacer. Y ojalá que en este año el gobierno, en este próximo año, el gobierno se dedique también a pensar mejor lo que va a hacer en el sector salud. En el plano político, tú publicaste un artículo, hiciste unas reflexiones a propósito de lo que es el panorama, y decías que hay dos candidatos, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Esa es la expresión, no se retirarán del ring voluntariamente y tendrán que ser derrotados, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil derrotar a Hipólito y a Leonel en cada uno de esos fuerzas? Bueno, porque Leonel Fernández gobernó 12 años. Entonces, una persona que gobierna 12 años tiene muchos... Repartió 12 presupuestos. Tiene muchos grupos a su alrededor. Entonces, o sea, que ya de por sí eso le da pues muchísimo poder. Es el presidente del PLD. Hasta recientemente era el líder del PLD. Y digo hasta recientemente porque realmente yo creo que ya el llamado liderazgo está dividido, está compartido entre él y Danilo. Más distribuido. Está, claro. Siempre era así, pero ahora más equilibrado, ¿verdad, Julio? Siempre era así, pero Danilo siempre era así, pero ahora más equilibrado. Lo que pasa es que Danilo Medina era visto como un estratega del partido, no como un líder de magnitud nacional. Exacto, eso es verdad. Yo me acuerdo, yo escribí un artículo al principio que Danilo llegó a la presidencia, donde yo decía, yo le llamaba el yo político, creo que lo titulé así mismo, donde el yo político. Ajá, donde yo planteaba
un reto importante de Danilo Medina es desarrollar su yo político en relación con la sociedad. Correcto. Porque él no que lo conociera la sociedad. Bueno, como lo conocíamos los que estábamos a su lado, de verdad. Exacto, que lo conociera Mira, la sociedad y que la sociedad determinara si lo que él era positivo o era mira, negativo, si valía la pena o Rosario, no valía la pena. En el 2006, antes de yo tomar la decisión de apoyar a Leonel por un asunto coyuntural que se presentó en la emisora donde estábamos, yo fui donde Danilo y le llevé una ponderación de todas las encuestas que se habían hecho en esa época. El promedio le daba menos de 11. Pero yo encontraba algo, y era que en el PLD ya él no podía crecer más. ¿Por qué? Porque los PLDistas lo conocían y la sociedad no. Porque antes en el PLD tú tenías que crecer hacia adentro porque los votos eran orgánicos. O sea, tú no hacías nada haciendo un liderazgo externo porque la gente de afuera no podía votar en los procesos internos. Entonces tú tenías que crecer hacia adentro porque era levantando la mano por organismo. 7 personas u 8 que conformaban un comité de base era un voto. Entonces Danilo se concentró en crecer hacia adentro del PLD y la gente no lo conocía. Y yo le llevé una foto con una señora en campaña que andábamos y yo le dije, tú tienes que lograr eso, que la gente de afuera sepa cuáles son tus condiciones, tus cualidades. Y ya después que fue presidente, porque después que salió candidato, seguía marcando un 11. Cuando él habló del palo encebado, seguía marcando un 11. Ahora ya cuando la gente lo vio habló, ejercitando su liderazgo, mira ahora ya un 90. No, y sobre todo gobernando. O sea, lo que tú dices, el yo político no lo había construido hacia afuera del PLD, solo hacia adentro. Entonces, Leonel, ¿qué es la dificultad que tiene? ¿O por qué? O sea, la dificultad, pero la potencialidad. La dificultad de Leonel es que tiene que desaprender. Por eso, déjame ver. Vamos a ver. Era como ella se ríe, ella sabe. La dificultad, o sea, ya dije la ventaja. La Exacto, ventaja que es muy difícil que pierda. Es la ventaja de 12 años en el poder, presidente del partido, hegemonizó el liderazgo de ese partido por muchos años. Y sigue siendo el presidente. Solo recientemente lo está compartiendo Exacto. con Danilo Medina. O sea, todo eso es ventaja para Leonel. Ahora, ¿cuál es el problema de Leonel que explica su alta tasa de rechazo? Bueno, que durante su gobierno él, yo pienso, cometió algunas fallas significativas y también después de salir. Durante el gobierno, yo creo que está el hecho de que él se alejó. La gente percibió que Leonel se alejó de la gente, del pueblo. O sea, esa sensación del presidente distante le fue erosionando. Y la erosión de su liderazgo no comenzó después que Danilo llegó al poder, sino que si uno mira las encuestas, comenzó a partir del 2011. O sea, a partir del 2011 uno comienza a ver en las encuestas ya una baja en el apoyo a la presidencia de Leonel Fernández. Entonces, ese presidente distante. Luego viene el tema de los escándalos de corrupción que se asocian con la administración de Fernández. Y también está, digamos, el hecho de que cuando él sale y se destapa el déficit fiscal, realmente la población, pues que a quien le imponen los impuestos, a quien ve como culpable del déficit, era al incumbente que salía de la presidencia. Entonces yo pienso que esos son 3 factores que dan cuenta de la tasa de rechazo que comienza a registrarse desde el 2011, pero que se agudiza después que él sale de la presidencia. Después que él sale de la presidencia, yo creo que él cometió un grave error. ¿Cuál? Él quiso seguir actuando como si él era el líder político y quiso asumir su propia defensa. Y como ha dicho el presidente Mujica de Uruguay, los expresidentes tienen que callarse y quitarse del medio. O sea, cuando se sale de la presidencia, ya tú tienes que entender que el escenario político le corresponde al presidente y tú tienes que separarte. O sea, tú no puedes seguir ejerciendo un activismo político como él quiso ejercer. Yo pienso que él agudizó el rechazo que un segmento de la población siente hacia él por no distanciarse más. Él debió irse del país, ir a enseñar una clase, algo así, o sea, quitarse un poco, digamos, del medio para que entonces el proceso político siguiera. Pero yo pienso que eso no le ayudó y eso ha mantenido a través de los últimos 2 años y algo el que su tasa de rechazo siga siendo significativa. Eso no quiere decir
que si él es electo candidato del PLD no gane. No, eso es otro tema. Pero lo que sí es importante a señalar, y yo creo que es donde está la incógnita de los leonelistas, ¿cómo es posible que este presidente casi todopoderoso por muchos años se encuentre ahora en una situación con una alta tasa de rechazo y con dificultad al punto de que hay muchos PLDistas que consideran que es riesgoso? Y la fila que ir con hicieron él. para saludarlo por su cumpleaños, ¿no es un indicador de que se está recuperando la fila que hicieron? Le dio la vuelta a la fundación, ¿verdad? Yo pienso que lo que pasó en el cumpleaños es normal. Como yo decía al principio, Leonel Fernández tiene muchos apoyos. O sea, Leonel Fernández no es una figura, o sea, él tiene una alta tasa de rechazo en relación con lo que él fue en el sistema político dominicano. Pero no está erosionado como figura política todavía, su liderazgo. Bueno, Su no está tan fortaleza es muy golpeado grande. a nivel de Está- que no se pueda recuperar. El punto ahora mismo no diría yo que es recuperación propiamente, porque Leonel Fernández solo se recuperaría realmente si volviera a la presidencia y estableciera un estilo Y diferente. actuara diferente. de Ah, pues no gobernar. se la lleva de Sí. mí. No Actual. lo puede cambiar ahora como Hay otro- candidato. No, ayer que lo va a demostrar el cambio ahí. sí. El otro puntito que yo querría señalar Ajá. es que hasta el día de hoy, Ok. Leonel Fernández no ha dado señales Ay. de que ha cambiado. Ay, Dios. Y yo creo que eso Si yo me caigo. sí explica por qué ha persistido la Ay. tasa de rechazo. Ay, o sea, ya no en lo cada dije yo. oportunidad que él habla, en cada oportunidad que él se le muestra a la sociedad Tú dominicana, entiendes que no ha cambiado. Que no va- él no proyecta, Ok. él no proyecta un cambio, él proyecta lo mismo que la gente, o con un segmento, digamos, porque él tiene un Y segmento. haber ¿ah? separado a alguna gente que es cuestionada a su alrededor no es una muestra de ese cambio. Pero ¿Dónde lo separan? No de que no estaban esta gente ahora alrededor de él. ¿Cómo que? No No, digas ahora no estaban. Pero- No estaban, Julio, no Pero estaban. no, pero que él no cree en eso. Mira, no cree no en Ah, eso. bueno, no digo yo, pregunto. Bueno, en el desfile de saludos No estaban. Bueno, había Los cuestionados no estaban. Ella Por lo menos la sabe, ella foto. sabe El lo que no te estaba está aquí era diciendo. tú. Ah. El que no Marco, Diablo, Porque tuve la foto. Yo había visto la foto y no lo veía a ninguno. El que no estaba aquí era tú. Si tuve la foto, tú. Ah, estaban ahí. Ah, Sí, sí. pues, Pero yo- por la que mandaron para allá. No estaban todos los que son. Pero eso- Tú eres. Pero yo no me estaba refiriendo ni siquiera solamente a eso, porque Sí. yo entiendo que es difícil para un Sí, es difícil. para un político, para un expresidente decirle a todas las personas que estaban cercanas, miren, no se acerquen a mí. Eso no Claro, es fácil. sí. Pero yo no me estoy refiriendo ni siquiera fundamentalmente a eso. ¿Y a qué? Yo me estoy refiriendo a un estilo. O sea, en la política está la simbología. O sea, un político tiene una simbología corporal, una simbología verbal, una simbología de acciones. O sea, y lo que la gente mira es toda esa simbología. Repartir cajitas con su foto. Eso es simbología. Eso es una O sea, simbología envía de un una señal. comportamiento de liderazgo, ¿no? O sea que es toda esa simbología que combina expresiones corporales, expresiones verbales, expresiones, acciones concretas, todo eso le envía una señal a la población y la gente reacciona Eso es ante correctísimo. Sí. Entonces, mientras, o sea, Leonel Fernández podría comenzar a cambiar desde ya, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho. Hasta el día de hoy, Algunos, él reproduce lo que él fue en la presidencia y lo que un segmento, porque no es todo el electorado, lo que un segmento del electorado, pero un segmento importante del electorado rechaza. Y ese segmento del electorado no es necesariamente PRDista o PRMista o de otro partido. Estamos hablando de un segmento del electorado que no tiene una identificación política. Por ejemplo, segmentos capas medias. Que realmente en esos segmentos tú encuentras problema ahí. un rechazo y no es porque son de un partido de No, oposición. sí. No son Es de porque- ninguno. no son de ninguno. Es porque están buscando un liderazgo que realmente sea Se parezca más a ellos, sí. con lo que Rosario, ellos son. algunos funcionarios todavía están ilusionados con la posibilidad de que se abra la reelección, la posibilidad de que se reúna el comité político del PLD, el comité político del PLD diga, bueno, tenemos puede una ir ninguno. opción que no tendría discusión, vámonos por aquí. ¿Tú has sentido algún apresto serio de reelección, alguna posibilidad seria de reelección? Mira, al día de hoy no. Hubo hace un tiempecito un ligero apresto, pero se diluyó.
o sea, de parte de altos funcionarios cercanos al presidente, pero rápidamente se diluyó. No, la verdad es que no, que yo no lo veo. Yo no creo que el presidente Medina se va a lanzar a una reelección. Creo que solo lo contemplaría si el comité político en pleno, incluido Leonel Fernández, se lo piden. Bueno, hay grupos a lo interno del gobierno que están creando las condiciones de ablandamiento de opinión pública para que Danilo el 27 de febrero lo acepte en el Congreso mande una señal de reelección. Ellos están trabajando en bajo perfil para evitar que le vuelvan a llamar la atención. Okay. Lo que sucede es que para Medina sería muy cuesta arriba dos cosas. Una, decir él, o sea, él promover su reelección, pedirlo, como dice de él. Es difícil. Pedirlo él. Implica dos problemas para él. Uno, cambiar su opinión. Sí. Pero bueno, muchos la han cambiado aquí. Pero bueno, la vida es dinámica. Implica eso. Pero dos, si él lo hace sin tener el apoyo de todo este comité político con Leonel Fernández a la cabeza incluido, eso es suicida, claro, políticamente hablando. Divide el PLD. Claro. O sea, es suicida, pero además a él, o sea, el desprestigio que eso traería si él no encuentra una legitimación, un sustento. Inmediatamente. O sea, él solo haría eso, pienso yo, a menos que cometa un acto de suicidio político. Él no lo va a hacer. Julio, sí, pero eran dos aspectos. Entonces, que no se nos quede lo de Hipólito Mejía y Luis Abinader. A estas alturas, mucha gente pensó, yo creo que mucha gente que se ha aproximado a apoyar a Luis desde sectores independientes, lo hacían bajo la creencia de que Hipólito iba a entender la necesidad de una renovación del liderazgo y de ofertarle a la sociedad algo nuevo, ¿no? Y más esperanzador. Entonces, ¿qué piensa de lo que puede pasar ahí, Rosario? Bueno, yo creo que ahí lo que procede es que Hipólito Mejía utilizara su carisma personal, que indiscutiblemente lo tiene, sus apoyos porque fue presidente por un periodo que indiscutiblemente lo tiene, y usara esa fuerza para apoyar una candidatura alternativa. Hipólito Mejía ha ido 3 veces, es decir, se ha presentado como candidato 3 veces a la presidencia. De las 3 ganó una y ha perdido las 2 consecutivas. A mí me parece muy cuesta arriba para una figura política que ya ha participado 3 veces y ha perdido 2 a la edad que él tiene, volver otra vez a insistir cuando al día de hoy todavía él registra Hipólito tiene 1 y 2 una tasa de rechazo alto. Entonces, con un promedio de 1 o 2, sí, con la edad consecutivos los dos. Consecutivo no, porque Miguel fue en el 2008. Bueno, pero sino él, presentándose él. Presentaciones de él como candidato. Claro, presentándose él consecutivo, pero son 2. Entonces, en esa situación, ahora, hay que reconocer que él tiene un gran carisma personal. O sea, él tiene una gran facilidad de relacionarse con la gente, etcétera, de bajar al pueblo, etcétera. Él la tiene, esas características. Pero eso no quiere decir necesariamente a veces aberrantes, que él sea presidenciable. Entonces, él registra al día de hoy una tasa de rechazo muy alta, que de entrada le dice que él no puede crecer más allá de lo que tiene. Entonces, cuando tú aquí uno ve el panorama político y uno dice, pero le falta 2 dedos de frente, o el caudillismo aquí es tan aberrante que no puede llevar. O sea, ¿cómo es posible que en una organización política no puedan ver que una figura que no tiene potencial no debe ser candidato, aunque registre una alta votación, porque él sacó 47% en las últimas elecciones, pero él no tiene mucho techo para dónde crecer, a menos que aquí se produjera un colapso del PLD, que no está a la vuelta de la esquina. Bueno, el pasado sábado a las 9:30 de la mañana se produjo la ejecución de los hermanos López, después de que estaban prófugos desde abril de la justicia, se habían sustraído a un proceso judicial. Resulta que según la Comisión de los Derechos Humanos, un informe que yo tengo aquí en mi tableta, dice que del 2007 para acá,
4.300 dominicanos han caído a manos de la policía. 4.300. Muchos policías también han caído. Era Jacobito ahí detrás. Y mira, ahí van ahí un capitán. Mira. Okay. Mayor. Sí. Mayor. Casi coronel. Coronel. Es que duró tanto tiempo en el rango. Sí, pero mayor, casi coronel. Mencionan entonces los policías que también han caído. Dije ahí. que muchos. Decenas. Okay. En esos 10 años, decenas. Sí. Ahora, 4.300 del 97 para acá. En la gestión de Guzmán Fermín, 1.300. Este año van más de 100. 1.750. Okay, El informe de los derechos humanos dice 1.300. Pues vámonos a la pregunta. Bueno. Entonces, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista jurídico, constitucional, ¿qué impacto tiene las ejecuciones extrajudiciales en la construcción de nuestra sociedad, del estado jurídico que nosotros aspiramos a vivir, a construir? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Eso se justifica, no se justifica? ¿Y qué hay que hacer con eso? Mira, un par de cosas sobre eso. Yo pienso que ser joven hoy en día es un alto riesgo. Oye, eso. Ser joven es un altísimo riesgo. Depende si usted es pobre o de clase media. Bueno, e incluso ser joven de ciertas capas medias. Porque en un país como este, el nivel de desempleo de la juventud es sumamente alto. Aquí la mitad de los jóvenes o están desempleados o están chiripeando con ingresos que no satisfacen sus necesidades y sus expectativas de consumo. Entonces, en sociedades donde se da esa situación social, ser joven es un riesgo. Es un riesgo para los pobres, que están mucho más expuestos a este tipo de situación, pero incluso dentro de grupos de capas medias que se insertan a esta, digamos, economía de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es una economía de la ilegalidad. Entonces, de esa economía de la ilegalidad vive mucha gente. Así es. Para que esa economía de la ilegalidad prospere en una sociedad cualquiera que sea, necesita de aprobación de sectores de poder. Porque, y más en un país chiquitico como este, donde todo está controlado. Esto no es un país grande con una selva que se metieron por allá y bloquearon territorios y demás. Este es un país muy pequeño, muy bien comunicado, donde es posible saber lo que pasa. Entonces, cuando tú estás en una sociedad como esta, territorialmente hablando, solamente con la bendición, con el apoyo, con la participación de sectores de poder, se puede dar una ampliación de la economía ilegal, en este caso del narcotráfico, que es responsable de una buena parte de esos intercambios de disparos que estamos hablando. Así es que yo pienso, en primer lugar, eso, que ser joven en este país... Pero con relación al hecho propio de los intercambios, con relación a la acción, que todo el mundo calla. Claro. Frente a eso. Claro, porque lo que sucede es que en la economía de la ilegalidad, eso es lo que deriva en eso. Deriva en que tú haces justicia con un disparo, con 5 disparos. Pero no hay una voluntad política detrás de los intercambios. Porque si yo soy jefe del gobierno, espérate, Julio, porque esto es muy serio. Okay. Si yo soy el presidente de la República y la policía mata a 3 jóvenes, ok, lo mató, pero la Procuraduría tiene que hacer una investigación. De esos 4.300 muertos, ¿no hay un expediente activo? No, porque es lo que se asume. Entonces hay una voluntad política detrás de esos fusilamientos. Claro, porque el fusilamiento es ajuste de cuentas o es... Intercambio de disparos. Sí, pero ¿por qué se hacen los intercambios de disparos? Porque hay una suposición de que esas personas ya son subhumanos maleantes, que lo único que hay que hacer es destruirlos y matarlos. Entonces, una vez se asume esa psicología, entonces la policía lo va a hacer, porque la policía es la que tiene las armas para enfrentar a esas personas. Pero porque un sistema político se lo permite. Son las 18 minutos, vamos a ver para que Melton nos... Sí, muchas gracias. Lalo, aclararte, qué bueno que el vocero de la policía está aquí, que según investigadores me han dicho, parece que el segundo joven, el jovencito, el de 20 años, cuando se sintió acorralado, él se disparó, cuando vio al hermano muerto. Se disparó debajo de la mandíbula. Y los disparos, cuando son en intercambio, no es ahí en la mandíbula, claro, no, sino por aquí, por la cabeza. Pero él no tiene uno, él tiene 30. Tiene uno aquí. Uno aquí y muchos más. Se suicidó cuando vio el hermano muerto. Vamos con la inquietud inmediatamente. Pero claro, para aclarar cosas que uno sabe y debe compartirlas. Eso es muy importante. No sé si el vocero lo ratifica. Como usted es una analista política, socióloga,
de gran bagaje. Yo quisiera que usted me diga si en el mundo ha sucedido, a no ser un Fujimorazo en Perú o un Chavetazo en Venezuela, que un partido sin estructura orgánica, conformado, pueda tener alguna esperanza de llegar al poder si el sistema de Partido Dominicano está intacto. ¿Qué quiere saber si el PRM sin estructura? No, yo no soy el PRM. Yo no he hablado de PRM. Yo he hablado de cosas globales porque para mí el PRM no existe. Ok, está bien, ya. No existe orgánicamente. Con Rosario. Existe en la mente de Hipólito. Esta conversación tan interesante. Sí. Bueno, lo que sucede en este caso es que vamos a llamarle, para ponerle un nombre, vamos a llamarle PRM, a esa cosa que no tiene estructuración. Pero Nada. ¿qué es lo que sucede? Que toda esa gente que se fue ahí puede fácilmente duplicar hasta cierto punto o reproducir la estructura del PRD, porque ellos son altamente conocedores de esa estructura, ellos vienen de ahí. Entonces, aunque es cierto... Recuérdese que sociológicamente los grupos, las organizaciones de los partidos siempre tienen objetivos estructurados. Son las 10 minutos. No, pero espérate, porque o te está picando. No, vamos a dejar que ya termine la respuesta y porque tenemos que ir. No, es que tengo que enmendarle. Sí. Adelante. Usted tiene razón de que no es fácil para un grupo que comienza a formarse a 1 año y medio, 2 años de un proceso electoral, organizarse y ser competitivos. Hay experiencias en América Latina de esos fenómenos, pero no es lo común, no es lo mejor, no es lo más probable. Eso es cierto, todo eso. Ahora, en el caso dominicano, como una parte importante del PRD se movió, del liderazgo del PRD se movió hacia allá, existía o existe hasta cierto punto, dependiendo de cómo se produzcan las cosas ahí, de que ellos se constituyeran también en un polo electoral, porque son personas que salieron de una estructura, como decía anteriormente, que tienen mucho conocimiento de la estructuración de un partido. Pero ahí todo eso es incierto en este momento. Bueno, muchas gracias a Rosario Espinal por Rosario. Gran conversación de fin de año con el sol de la mañana. 10, 11 minutos, cambio y fuera Mauricio.